Respecto a la pregunta de si la deconstrucción es un proceso individual o colectivo, yo creo que no está explicitado en esos términos, por lo menos para Derrida, sino que yo diría que la deconstrucción también es un proceso impersonal, en un punto, o en el sentido de que la deconstrucción implica volverse otro y salir de una identidad estable, y en ese sentido no podría ni reducirse a algo puramente individual ni algo puramente colectivo, ni tampoco justamente, ¿no?, de ir de una identidad establecida a otra identidad establecida. De algún modo es borrar el rostro, como, si bien es una expresión que no es de Derrida sino de Foucault, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que si escribo para borrar mi rostro, y me parece que también es una descripción adecuada para pensar cómo opera una deconstrucción. Porque los autores que Derrida somete a la estrategia de la deconstrucción, de algún modo también quedan borrados. O sea, ya no podemos leer la historia de la filosofía de la misma manera que lo hacíamos. Por ahí algo que es interesante, bueno, insisto esto, ¿no? La construcción no es ni un método ni una exigencia moral, ¿no? Es una estrategia de lectura. Y algo que me parece interesante, o sea, son los usos que se han hecho de esta estrategia, posteriores ya incluso a la autoridad que pueda tener Derrida como dueño de la deconstrucción. En primer lugar es el pensamiento postfundacional, que son los autores que empiezan a pensar la filosofía, la metafísica, la filosofía política, desde el lugar del no fundamento, ¿no? Que la filosofía siempre venía buscando un fundamento sólido, firme, universal, que sirva como el punto de partida o que sirva como el momento o el axioma del cual se van a inferir todas las posiciones. Y un poco lo que a partir de Derrida y otros autores aparece esta línea del pensamiento postfundacional. Yo creo que en teoría política podemos pensar en Oliver Marchart, y en la metafísica a un discípulo de Derrida, a un amigo de Derrida, que falleció, si no mal no recuerdo, el año pasado o el año anterior, que es Jean-Luc Nancy. La verdad que es un filósofo que a mí me gusta mucho, sobre todo un filósofo que a mí me gusta mucho cómo escribe, porque escribe muy bien, y eso los estudiantes de filosofía lo agradecemos, porque hemos leído muchas cosas que nos han resultado fascinantes a nivel conceptual, pero que han sido muy difíciles de leer. Y cuando alguien escribe bien, lo agradecemos. La otra es la teoría postcolonial, es otra derivación de la estrategia deconstructiva, en la cual tenemos a Gayatri Spivak, que es una filósofa de la India, una teórica de la India, que escribió varios textos, pero uno por ahí de los más conocidos, que es un libro pequeño que se llama ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Para pensar un poco para deconstruir justamente los discursos coloniales, incluso de derecha y de izquierda, que muchas veces buscan hablar por los colonizados, ¿no? Como ese hablar por los colonizados, cómo ese hablar por los colonizados también implica una restitución de la colonización en un sentido del fundamental, o de compartir una base común con derecha e izquierda, en relación a justamente a estos sujetos que están privados de voz, que son los colonizados, ¿no? Ese es uno de los puntos de la teoría postcolonial. El otro gran libro de esa teoría, Rodo, tenés, que parece el micrófono prendido, que hace un poco de interferencia. El otro libro de la teoría postcolonial, estamos hablando, para ponerlo en contexto al compañero, de las derivas del pensamiento derridiano, del pensamiento de la deconstrucción, el pensamiento postfundacional, dijimos, es justamente la filosofía que piensa ya sin un fundamento metafísico, que busca pensar en otro nivel, desde la diferencia, y
la teoría postcolonial. Estamos hablando de Spivak, y ahora vamos a hablar del otro autor, que es Edward Said, un filósofo palestino, que escribió un libro llamado Orientalismo, donde justamente busca de construir a partir de la oposición entre Occidente y Oriente, cómo Oriente es meramente una construcción que está pensada desde uno de los lugares de los polos, y continuar, incluso cuando queremos hacer un favor y ser orientalistas, muchas veces estamos arrastrando justamente la metafísica o la tradición metafísica occidental, ¿no? Cuando queremos hacernos los orientalistas y los que estamos por fuera de Occidente, de algún modo también estamos ejerciendo esa forma de violencia. Entonces un poco son las ¿cómo se dice? Las advertencias que nos da la deconstrucción, ¿no? A veces, cuando queremos hablar por el otro y pensamos que le estamos haciendo un bien al otro, muchas veces estamos en realidad afirmando sentidos que no son del todo producentes. Y la otra, bueno, quedan dos más derivas, que para mí que es el populismo o la idea de la democracia radical, que está más que nada popularizado, o el autor principal de esta corriente es el filósofo argentino Ernesto Laclau, y bueno, podríamos agregar a su mujer, Chantal Mouffe, que por lo menos en hegemonía y estrategia socialista comienzan estableciendo una deconstrucción de cierto esencialismo, de ciertas categorías esencialistas que atraviesan la historia del marxismo, ¿no? Desde la idea de clase como una especie de posición universal o de posición esencializada, hasta también la idea del populismo como algo que es universalmente malo desde los antiguos griegos hasta la democracia contemporánea, ¿no? Como, bueno, son influencias muy disímiles entre sí. Y por ahí la última, una filósofa que está también circulando muchísimo, está siendo recepcionada mucho acá en Argentina, que es, bueno, son los estudios queer, y más que nada Judith Butler, con su libro El género en disputa, utiliza herramientas de la deconstrucción para deconstruir toda la idea, ¿no? del género, y yo creo que también lo que hablaba al comienzo del encuentro, lo primero que cuando decimos que está circulando esa palabra, creo que parte de su entrada tiene que ver con estos estudios, bueno, con todo lo que representó la Marea Verde, y cómo apareció la socialización de esta palabra, ¿no? Ahora justo estaba leyendo un libro que se llama El sexo de los modernos, pensamiento de lo neutro y teoría de género, que es de Eric Martí, que estaba por hacer una reseña para una revista. Estoy alejando un libro muy interesante, que justamente toma las influencias del pensamiento francés en Butler, porque no es solo Derrida, sino también Lacan y Foucault y Barthes y otros autores que Butler lee muy bien, pero que también de algún modo los usa de sus maneras, a su manera. Este autor explora tanto como los contrastes entre ciertos planteos de estos filósofos y cómo Butler los utiliza. Que me parece un libro, la verdad, que muy interesante para los que les interesan estos temas. Si quieren, vamos a comentar un poco bueno, un poco el texto de la hospitalidad, que en teoría había que leerlo para hoy. La conferencia, ¿no? Que este texto cruzado, algo que tiene de Derrida, que es como una característica, un estilo, es un filósofo muy diferente o distinto a la filosofía tradicional, es algo también
particularmente, yo creo que es una característica de la época, pero que en realidad, dentro de la característica de la época, logra también un estilo muy singular y muy personal. Digo esto porque los filósofos empiezan a hacer cosas más locas en los 60 franceses. Para mí empieza un proceso donde, así como se experimenta en la música, en las relaciones, en las drogas, bueno, los filósofos experimentaban en el campo de la teoría, bueno, en el cine también, ¿por qué no? Y escriben de formas muy, muy radicales, muy distintas, ¿no? Foucault escribe utilizando archivos del siglo XVIII y XIX, y a partir de esa lectura está entre un camino de la historiografía y la filosofía, escribe Vigilar y Castigar. Bueno, Derrida escribe siempre sobre cuestiones de los márgenes de la filosofía, y va a escribir y va a inventar palabras, ¿no? Como, bueno, no es por poner ejemplos, porque no tendría que explicar todos los ejemplos y me voy a volver loco, eh, pero sí tiene muchos textos que son muy distintos, como este, pensaba en este texto de la hospitalidad, que está como en paralelo, es muy legible, ¿no? Si uno leyera continuado la exposición de la autora y la exposición de Derrida en un costado, ¿no? Pero empiezan a probar con ese tipo de cosas, libros donde las notas del pie plantean cosas mucho más centrales que lo que plantea el cuerpo del texto, o libros sobre la pintura, no me acuerdo cómo es el nombre del libro de Derrida sobre la pintura, que también está en cada página, hay como el libro está como marcado todo el tiempo, ¿no? Hay varios giros y cosas que son bastante experimentales. Hay gente que a esto le gusta o le parece interesante, y hay gente que le parece una chantada, o nada. O sea, como despierta amores y odios. Este texto, que son conferencias de los 80, perdón, volviendo a algo que decía antes, por eso de la gramatología, tal vez sea el libro más sistemático, ¿no? O sea, como así como Ser y Tiempo, por ahí es el tratado de Heidegger sobre metafísica. De la gramatología yo diría que es el libro más sistemático, como se equiparaba a esa gran obra de Derrida, y el resto muchas veces son conferencias, o muchas veces son textos, ensayos compilados, o sí, bueno, la pintura son conferencias, muchas veces no diría que hay otro libro que tenga ese carácter así de, que se asimile a algo así como una obra maestra, una obra, o algo tan sistemático. Y él en esta conferencia va a retomar, ¿no?, la figura del extranjero, la pregunta del extranjero, pasando por el corpus de la filosofía platónica, en el caso de el primer texto de la primera conferencia, y en el análisis más de Edipo en Corona, que es una obra de Sófocles, parte, si uno quiere, de la trilogía, ¿no?, Edipo Rey, Antígona y Edipo en Corona, eh, para pensar la figura de Edipo mismo como extranjero. Lo que él dice, ¿no?, que el extranjero está vinculado, por lo menos en el comienzo de la primera, ¿no?, a la figura del sofista. Lo sabemos cuando los sofistas no son aquellos maestros de la antigua Grecia, del siglo V, ¿no?, en la época de oro griega, que venden sus saberes, y que eran como los rivales de Sócrates dentro de los diálogos platónicos, pero que venden sus saberes a los ciudadanos adinerados, para que esos ciudadanos puedan utilizar las artes de la retórica y de la persuasión para hacer política en el ágora. Justamente lo venden porque son extranjeros. Pueden, como dice Derrida, los extranjeros en la antigua Grecia tenían derechos. Lo que en todo caso no tenían era la posibilidad de participar de la toma de decisiones, al igual que otras figuras, como pueden ser las mujeres, los niños y los esclavos, dentro de la polis griega. Pero tenían, como todos ellos, un ordenamiento jurídico.
Eh, ¿Alguno quiere hacer una pregunta, un comentario en relación al texto? Ahora igual vamos a ver también la colaboración de Leandro. Ya les pasé el link por YouTube. Y ustedes, lo ideal sería que nos tomamos 20, 25 minutos y ven hasta el minuto 19:22. Ahora igual no se preocupen, yo lo escribo por el WhatsApp y se van a dar cuenta si lo ven también el video, porque esa es él grabó todo junto, el primer encuentro y el segundo encuentro. O sea, lo que nos tocaría hoy sería hasta esa parte. Después volvemos acá y cerramos charlando entre nosotros. Eh, lo que plantea Derrida es que hay una primera violencia sobre el extranjero, que es la interrogación. Dice, debemos exigir al extranjero comprendernos, hablar nuestra lengua en todos los sentidos de este término, en todas sus extensiones posibles, antes y a fin de recibirlo entre nosotros. Esa es la pregunta fundamental, la pregunta ética que hace al extranjero, ¿no? O a la extranjeridad. Si debemos exigirle la comprensión total. Y él va a contraponer dos figuras, que es, por un lado, la hospitalidad absoluta, que es una especie de demanda radical que viene del otro hacia mí, la hospitalidad absoluta, que él lo identifica como el texto dice acogida sin pregunta, podemos decir una recepción sin pregunta, y que es distinta a la hospitalidad condicional, que es la hospitalidad que está condicionada por el derecho, ¿no? Que es lo que se da en la realidad, ¿no? Que en todo caso no matamos a un extranjero porque podríamos llegar a tener consecuencias penales, pero que no tiene que ver con esta dimensión sagrada de la vida o de la ética, que nuevamente, como les decía antes, tiene que ver con la influencia levinasiana en la obra de Derrida y sobre todo en esta época, en los 80, en el giro ético, que es lo que va a tener, que va a ser un Derrida muy levinasiano, que va a poner siempre la pregunta por el otro como una cuestión central de sus planteos filosóficos. Lo que él dice justamente es que la hospitalidad absoluta produce una borradura de la pregunta y del nombre. Porque cuando estamos ante el otro, no importa justamente de dónde viene, de dónde es y su nombre, sino recibirlo, tenerlo de huésped, ¿no? Y ahí es un trabajo, el trabajo de las etimologías también remite mucho para mí, ¿no? A lo que hace Heidegger muchas veces, sobre todo en sus cursos, ¿no? De jugar o de buscar problematizar los conceptos a partir de la etimología, ¿no? Por eso el hostis nos remite a esta cuestión de la hostilidad, pero también de la hospitalidad, y ahí hay una raíz común. Y ahí un poco se juega todo el problema. Incluso en la hospitalidad condicional, cuando alguien ingresa a un territorio, se le exige todo el tiempo que responda, ¿no? Que responda como extranjero, que diga de dónde viene, por qué viene, cuánto se va a quedar. También en el texto aparecen algunas consideraciones sobre cómo, bueno, diferencias, ¿no? entre los ejemplos que él toma de la antigüedad y de cómo la Internet de algún modo está cambiando el espacio público, ¿no? Y la delimitación del espacio público y cómo eso podría afectar también las relaciones, toda la relación de hospitalidad, justamente, porque uno está y no está en su propio hogar.
Digo, yo estoy en mi propio hogar, pero también estoy acá con ustedes. Estoy y no estoy. Y incluso como la hospitalidad, dice, como para salvar la propia hospitalidad, muchas veces se produce o se desencadena la xenofobia, ¿no? Porque, como un efecto del poder, justamente, ¿no? Del poder elegir, filtrar y seleccionar los invitados. Yo voy a ser hospitalario, pero con quien yo quiero serlo, y si todo está descontrolado, no podría salvaguardar mi hospitalidad. Claramente eso no es para Derrida eso no es la hospitalidad absoluta, ¿no? Sino en todo caso tiene que ver con problemas propios de la hospitalidad condicionada. Pero reconoce que hay un problema en cómo distinguir un huésped de un parásito. Y hay también muchas discusiones con Kant a lo largo del texto, que Kant es el filósofo del imperativo categórico, por lo menos en lo que se refiere a la moral. ¿No? El imperativo categórico es una ley de la razón que orienta, que ordena la vida práctica y que tiene que ver con obrar de manera tal que tu obrar se convierta en ley universal. Entonces, cada vez que vos vas a obrar o que vas a actuar, necesariamente tenés que preguntarte o que elevar lo que vas a hacer a ley universal. Y si cuando lo elevás te das cuenta de que lo que vas a hacer no es bueno en todos los casos, sino que hay excepciones que hacen que ese caso sea malo, entonces no es una acción moral. Lo que estás haciendo probablemente esté mal. Y él dice, en ese momento no lo plantea, de realidad no lo plantea en estos términos, por eso estoy aclarando, porque él lo llama el imperativo de veracidad de Kant, que tiene que ver con justamente ejemplos que da Kant dentro de sus textos, en las cuales, por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es la mentira. Uno podría decir que, por poner un ejemplo, ¿no? Si uno sabe que, no sé si todos vieron Bastardos sin Gloria, que por ejemplo, empieza con los nazis inspeccionando una casa donde esconden judíos. Si uno siguiese al pie de la letra la filosofía kantiana y el imperativo categórico, mentir, aunque sea para salvar una vida, también estaría mal, porque la mentira jamás podría elevarse a ley universal, porque la mentira jamás podría ser buena en todos los casos. Entonces, eso es un problema que tiene el formalismo kantiano, ¿no? Porque él te da una forma que debería servir, y hay un montón de ejemplos de coaliciones de intereses, de conflictos de intereses, de problematizaciones que se le pueden hacer al respecto, y que se le han hecho en la historia de la filosofía, pero que de algún modo queda esa regla o esa manera de encarar la ética, y para Derrida eso funda también una moralidad subjetiva, ¿no? El hecho de que solo yo puedo darme esa regla. Bueno, iba a ser muy crítico de esa postura. Porque para él es mucho más importante justamente dar respuesta ante ese otro absoluto, ante ese otro radical, que no sé quién es. Dice que ese otro es extranjero, que está atravesado, dice, por dos cuestiones principales, que son la lengua, y la lengua no es solo, o sea, en un sentido general, son las palabras o el idioma, pero en un sentido también es lo que él dice el ethos, que es las costumbres, la manera de pensar, la mentalidad, los hábitos, todas las formas culturales, ¿no? Toda es básicamente y los muertos, dice, no, los muertos no. Sí, sí, también la clase, los problemas de clase, ¿no? Que hacen también a una alteridad. Dice, yo me siento más cercano por ahí a un burgués palestino, por más que no hable el idioma, que, digo, su condición de argelino, que a la clase media francesa, por un montón de cuestiones culturales o de clase, ¿no? Y va poniendo ejemplos en los cuales
uno se puede sentir más cercano, más lejano a través de cuestiones de clase o cuestiones culturales. Por eso la figura del otro no es una figura del otro condicionada, es decir, no es un extranjero de tal lugar, sino es extranjero en un sentido radical. Siempre estamos pensando en otro cuya relación con nosotros es compleja o complicada. Bueno, podría seguir hablando, pero creo que se va a hacer demasiado larga la exposición. Quisiera que nos tomemos por ahí hasta y media pasadas para ver la exposición de Leam y que volvamos para darle hasta las 8 o lo que ustedes tengan ganas para charlar sobre, o para escucharlos a ustedes en relación a preguntas, aportes. Todos están en el grupo y tienen el link del video, ¿no? También para charlar sobre el cuento, ¿no? Que a todo esto todavía no lo hablamos. ¿Cómo definimos lo poético? O ahora me gustaría buscar ese fragmento en la que dice que es poética la hospitalidad, porque no recuerdo, pero... Bueno, es como la cita que ponen acá Anne du Formantel, pone una cita de Derrida que dice que un acto de hospitalidad no puede ser sino poético, en la página 10. Y leí la parte que está antes de solo la poesía es capaz de escapar, precaria de manera ilusoria, toda esta parte, pero no sé si la definición de lo poético está también sujeta a cosas pues como conceptos culturales y muy cambiantes, y porque se menciona también la antipoesía, pero como también la manera en la que yo entiendo la antipoesía es otra especie de transgresión y de poesía también, o sea, no sé. Yo, claro, esa parte creo que es un acto de hospitalidad no puede ser sino poético. A mí me parece que tiene que ver con la idea de que lo poético, bueno, mi informe que se acabó y sin querer toqué mal, escapa al lenguaje transaccional, al lenguaje como forma de transacción, a lo que nosotros hacemos como economía del lenguaje. Es decir, ¿a qué significa esto? Que la poesía, así como la hospitalidad, no tiene una utilidad. Tal vez hay personas que le puedan buscar una utilidad, pero en el sentido, o sea, uno no escribe poesía o por lo menos el lenguaje poético no pretende sacar justamente al lenguaje de la mera comunicación y la mera búsqueda de intereses materiales o económicos. Entonces yo entiendo que hay una relación entre la hospitalidad y la poesía en ese sentido, ¿no? Como que ser hospitalario, por lo menos en la hospitalidad absoluta, en esa posición ética que Derrida está planteando, no es algo que te vaya a beneficiar, no te va a convertir en mejor jefe o mejor empresario. Y del mismo modo que ser poeta tampoco, porque utilizar el lenguaje de forma antiutilitaria o contrautilitaria, solo por el placer de la expresión o por el placer de la poesía misma, de algún modo pone
sea, sale de esa dimensión social, ¿no? Que es que está atravesada por las relaciones mercantiles, ¿no? Y sobre todo en las sociedades como capitalistas o capitalistas contemporáneas. No sé si puedo, no sé si puedo tampoco igual entender más que eso, pero porque es una cita que hace la otra parte y no sabría bien de dónde la toma, así, o de que venía hablando de Derrida antes de eso, pero me parece que va por ahí la relación, ¿no? Como que es un gesto poético porque no es un gesto utilitario. Podría decir entonces que también es un gesto de amor. Sí, no, en un sentido sí. Sobre todo un amor, porque ahí ya entramos en problemas, sobre todo en la filosofía, que tiene ya en su nombre o en su concepto del amor, pero que es un amor que muchas veces es impersonal, no es sobre un objeto de deseo, un objeto de amor, sino como una posición, un estado de apertura hacia las cosas, hacia el mundo y hacia los otros. Entendido como eso, ¿no? Y de hecho la hospitalidad también es eso, una forma de apertura a los otros, y sobre todo al otro radical, al otro radicalmente otro, aquel con el cual no tengo tampoco un canal de diálogo claro. Sí, eso que estás diciendo de no tener un canal de diálogo me recuerda, pues, o me remite a una película muy bonita que se llama I'm No Longer Here, que estaba en Netflix, no sé si todavía está, pero no sé si lo has escuchado. Y, es un muchacho del norte de México que tiene que huir y llega a Estados Unidos, pero él no sabe nada de inglés, absolutamente nada. Y la persona que lo acoge es de hecho, él llega como parásito, entre comillas, Claro. porque llega a la parte de arriba de una tienda y se mete como en ese tejado porque lo mandan a hacer trabajos y él se queda ahí escondido y la hija del dueño, que es de origen asiático, pues tampoco sabe ni español, no puede enseñarle inglés porque ella habla solo chino, creo, y inglés, pero no tienen ese canal de diálogo, pero ella le ofrece esa hospitalidad o sea, se compromete a no decirle al papá que él está ahí escondido y como que le lleva comida. O sea, es una película bellísima. Me hizo pensar en eso. Sabes que cuando dijiste el nombre me sonó, pero ¿Te cuando la la viste? explicaste me di cuenta que no la vi. Cuando me explicaste la trama me di cuenta que no la vi. Así que ahí me la anoté para buscarla. Bueno, ahí la puse. I am no longer here. Bueno, eh, si quieren, ya que quedan 5 minutos, hacemos eso, salimos, van a ver la exposición de Leam, ahora les digo bien, es hasta el minuto 19:22, pero ahora lo escribo en el WhatsApp para que se acuerden, igual se van a dar cuenta porque en un momento arranca la segunda parte con una cita de Nietzsche, y volvemos a encontrarnos. Yo aviso por el chat, probablemente siendo cuarto y teniendo 20 minutos, sí, bueno, de 20, 25 minutos, así de paso van al baño y bueno, lo ven con calma. Así que nada, Vale. nos vemos ahí en breve. Vamos. A ver qué saco la.